Hola, soy Elena Estavillo y es un placer darles la bienvenida a otro episodio de Hablemos del Futuro, un espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Y hoy me acompaña Carla Prudencio, directora del Área Estratégica de Protección de la Dignidad de las Personas en Privacy International, dedicada a fortalecer los marcos y los mecanismos que garantizan que las personas afectadas por la exclusión, la discriminación y la vigilancia ilegal puedan acceder y disfrutar de sus derechos fundamentales de manera segura. Carla cuenta con amplia experiencia en el sector regulatorio. Se desempeñó como asesora jurídica en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y como titular de la Oficina de Transparencia y Protección de Datos en el CIDE. Antes de incorporarse a Privacy International, fue responsable de incidencia política en redes AC y asociada de investigación en la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Es licenciada en Derecho por el CIDE y cuenta con una maestría en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford. Y con ella vamos a hablar de libertad de expresión y redes digitales y del papel de las defensorías de audiencias para cuidar la voz y la dignidad de las personas sin apagar el disenso. Este equilibrio, ¿no?, que todos deseamos y tan complejo sobre libertad de expresión y derechos, otros derechos que debemos siempre cuidar y balancear. Carla, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Elena, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Soy ardua seguidora del podcast, entonces me pone muy feliz la invitación. Ay, pues qué gusto me da que nos digas eso y además tenerte ahora es un privilegio y además me encanta que podamos abordar este tema. Es un tema complejo porque de entrada, pues obviamente que a nadie le cabe la duda, ¿no? La libertad de expresión se tiene que proteger, es una libertad importantísima y que nos habilita también, va de la mano con otras libertades y otros derechos. Eh, y bueno, se trata de derechos fundamentales. Y vamos a irnos como muy al principio, pero creo que es importante tocarlo. Vamos a la Constitución, a nuestra Constitución mexicana. ¿Cuál es tu lectura del artículo sexto, que es donde se trata de libertad de expresión, pero ahora que estamos de lleno en la era digital? Pues muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante empezar por la Constitución, porque como sabemos es nuestro marco normativo que contiene los principios como fundamentales que nos van a regir, porque viene desde hace mucho en no solamente preguntándonos qué es lo que tiene o no tiene que hacer el Estado, sino cuáles son los límites de esta libertad. Y es interesante ver el artículo porque, pues, es un artículo bastante largo, algo que han estado haciendo, ¿no? Que es incluir más fracciones, más ideas, un poco conforme va avanzando el tiempo, la historia. Y si ves como el primer párrafo del artículo, si lo leen, puede ver que lo que está haciendo de alguna manera es pidiéndole al Estado una obligación, que en derecho decimos una obligación negativa, ¿no? Que son las obligaciones de no hacer. Dice como lo que tiene que hacer el Estado es no interferir, no, las personas tienen derecho a la libertad de expresión, esto implica muchas cosas que podemos discutir, pero en términos generales es como una libertad de compartir ciertas ideas, de acceder a cierta información. Y esta libertad, ¿cómo la vamos a proteger? Y lo primero que dicen es, bueno, el Estado lo que tiene que hacer para proteger es no intervenir. Y esta es una idea como clásica de la libertad de expresión, ¿no? Que decían antes, bueno, lo que tenemos que hacer es tener estas obligaciones negativas. Y el segundo párrafo ya se va completamente distinto, ¿no? Porque dice, el Estado tiene que garantizar ciertas cosas. Y entonces habla un poco de las TIC, de las tecnologías de la información, del Internet, y ya le va dando así como cierto contenido a, bueno, no solo se trata que el Estado no haga, sino que el Estado haga ciertas cosas también para que esta libertad de expresión pueda ser efectiva para todas las personas que están garantizando o ejerciendo sus derechos. Entonces, de esta manera, este artículo es un poco, yo digo, como, no sé, tiene una sensación doble, ¿no? Esta sensación de negativa, de paren, y la otra, bueno, no, no es cierto. En la actualidad, el Estado tiene que ir un poco más allá.
Y es muy interesante si lo vemos este artículo a la luz de los cambios que han existido en materia tecnológica, porque si bien es un contexto particular en el que este se genera, se ve que ha intentado alcanzar, ¿no? Estos cambios, como decir, ay, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, también privacidad, y ahí algo dice de vida privada, también acceso a la información pública y lo va metiendo. Entonces, es así como una mezcla de muchas cosas. Y es un consenso ahora internacional que la libertad de expresión, o cualquier fuente normativa que la proteja también aplica para Internet, ¿no? O sea, si lees los estándares internacionales de libertad de expresión, interamericanos, todos reconocen un poco este contexto. Pero es cierto, y es muy interesante la pregunta, que cómo la aplicamos, ¿no? Tenemos como esta obligación de no hacer, pero además tenemos un Internet que cambia un poco las reglas del juego, cambia un poco desde dónde se pensó esta libertad. Como les decía al principio se pensaba un poco que el Estado lo que tenía que hacer era no hacer. ¿Por qué? Pues porque lo que estaba haciendo el Estado en ese entonces era interfiriendo con la libertad de expresión activamente, ¿no? Como de repente en los periódicos específicamente quitaba incluso el abastecimiento de hojas de papel, no los dejaba operar, ¿no? Entonces tenía todas estas acciones positivas y entonces la Constitución dice, oye, para, esto no lo puedes hacer. Pero entonces luego, Y ahí, Carla, perdón. a lo mejor también es interesante, es que pasa el tiempo y como que ya se alejan esas referencias. Ahorita que dices lo del papel, ¿no? También acordarnos que en algún momento que el Estado, ¿no? El gobierno era el dueño de la fábrica de papel y entonces decidía a quién le daba papel y a quién no le daba, Es ¿no? Entonces, bueno, eso ya quedó escrito en los libros de historia, pero de ahí venimos. Exacto, de ahí venimos y esa es la respuesta un poco histórica de nuestra Constitución, ¿no? O sea, de qué es lo que está realmente protegiendo. Y de repente, si seguimos con esa referencia histórica y hacemos como una metáfora, nos tenemos que preguntar, bueno, pero ¿es suficiente con que el Estado diga, bueno, no te voy a dar papel o te tiene que dar el papel, ¿no? O te lo tiene que proveer? O también claro, y ahora porque además en las redes digitales, pues han surgido otros actores muy poderosos. Ya no solamente está el Estado dando papel, sino que hay otros que están repartiendo el papel. Exacto, y eso es como uno de los puntos principales de lo que cambia el juego de la libertad de expresión cuando empezamos a hablar de Internet y de redes sociales. Piensen que cuando empezaron con la Constitución y con este artículo y se empezó a normativizar el derecho a la libertad de expresión, estábamos pensando en otros medios, estábamos pensando en periódicos, estábamos pensando en incluso tele y radiodifusión, pero no estábamos pensando en Internet. Internet tiene ciertas características y uno de esos es que es una red que pretende, digo, también lo podemos platicar un poco más, pero ser abierta, descentralizada, multidireccional, ¿no? Acuérdense, piensen que un medio tradicional de comunicación normalmente tiene dos partes, ¿no? Alguien recibe y alguien da esta información, pero Internet no es así, o sea, Internet tiene múltiples partes. Y entonces justamente surgen otros problemas. Uno ya lo mencionaste, que creo que es el principal y donde ahí está como toda la discusión un poco, que es que surgen otros jugadores muy importantes que son, en este caso, pues plataformas digitales, intermediarios de esta información, ¿no? No solamente es quien da y quien recibe, sino que hay una multiplicidad de partes y el Estado juega un papel, pero no el principal, ¿no? Ya hay estos jugadores privados. Y con estos jugadores privados, pues entran otras preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad de estos jugadores? ¿Qué pasa cuando limitan la libertad de expresión? Y pues un poco también temas ya más técnicos sobre neutralidad de la red o sobre otros temas que empiezan a jugar en cómo entendemos y percibimos y vivimos la libertad de expresión hoy en día. Totalmente, hemos cambiado muchísimo el contexto y la verdad es que a veces es difícil cómo van reaccionando toda esta manera de interpretar las normas. Para irlas ajustando a la realidad, ¿no? Y además la realidad tecnológica ahora está avanzando tan rápido que hace más difícil ir alcanzando, ¿no? Esto pero bueno, estamos viendo también cómo a través de decisiones específicas, se va igual delineando esta nueva aproximación desde lo digital y desde esta nueva realidad
a los principios de la libertad de expresión y del derecho a la información también, ¿no, Carla? No, como que van juntos. Sí, totalmente. Y de hecho, justo tenemos que pensar la libertad de expresión en 3 vertientes como grandes, ¿no? La individual, que es justo mi derecho a decir ciertas cosas y a recibir información, como decía, siempre están estas 2 vertientes, van completamente juntas. El derecho social a la información, y este es muy importante, porque justo ahí podemos entrar a hablar de otros derechos de audiencias que tienen que ver con la pluralidad, qué información recibimos como sociedad. Y hay un derecho también democrático a la libertad de expresión, ¿no? Y es como información de interés público, acercar el debate democrático a las personas. Entonces, la libertad de expresión se puede ir entendiendo como de estas maneras. Y como decías, lo que ha pasado es que va tan rápido la tecnología, los cambios, lo que estamos viviendo ahorita, que lo que se han intentado no solo son como decisiones como expeditas sobre qué hacer con esto, sino que también empezar a legislar mucho sobre este derecho. Acuérdense, y solamente como por contexto, que la Constitución, digamos, es nuestra norma fundante, así le dirían, es la norma que contiene como los principios básicos, pero las leyes un poco son las que regulan cómo vamos a vivir estos principios que están en la Constitución. Y aquí es donde empiezan a haber un poco de problemas, porque si bien la Constitución solo dice, pues todos tenemos derecho a la libertad de expresión, el Estado garantizará X, Z, Y, la ley, en algunos casos, y en el caso de México, lo que ha estado haciendo es ir acotando esta libertad de expresión y diciendo, bueno, sí, pero en estos casos no. Ah, sí, pero entonces voy a poner una norma aquí que no permita. Y pues eso es lo que realmente están viviendo las personas diariamente respecto al ejercicio de la libertad de expresión. Sí, y tenemos muchos casos frescos que yo creo que, bueno, muchas personas estamos así con un poco de alerta sobre las implicaciones de cómo se han ido decidiendo estos casos y también cómo se han, como yo diría que abusando igual de ciertos preceptos legales, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que se ha legislado sobre la violencia digital de género y algunos casos específicos que hemos visto que se han utilizado esos caminos no para proteger a las mujeres políticas, sino para callar a algunos periodistas, a algunos medios de comunicación. Y muchos de ellos digitales, ¿no? Porque pues está utilizando esta vía de la violencia digital de género. ¿Qué nos platicas de esto? Justamente, creo que esos son de los casos como más interesantes y de cómo se pueden, de alguna manera, desnaturalizar ciertas cosas para volverlas como una herramienta en contra, ¿no? Eh, Primero, creo que es importante mencionar que está la libertad de expresión, ya dijimos, en todas sus vertientes, pero sabemos que ningún derecho es absoluto. O sea, esa es la realidad. En la Constitución existen muchos derechos y esos derechos siempre se están ponderando. O sea, y eso es algo como muy importante entender, porque siempre creemos como, tengo este derecho y mi derecho es absoluto. No, porque de repente hay otro derecho y ni siquiera es como mi derecho empieza cuando termina el del otro. No, no, no. Hay otros derechos en el mismo sistema normativo que tienen que jugar y ponderarse cuando estás pensando en un caso en específico. Y en estos casos que vemos, especialmente, hay que decirlo, del Tribunal Electoral, que ha decidido de alguna manera limitar la libertad de expresión en aras, en teoría, de proteger la vida a una libre a una El el derecho a derecho una a vida una libre vida de libre de violencia, violencia. exacto, para las mujeres, em, ha sido como muy problemático. Porque lo que decía es, a ver, todos los derechos tienen límites, la libertad de expresión no es absoluta para nada, los límites de la libertad de expresión sí son casos excepcionales. Y esos casos Claro. excepcionales tienen Mm, ya mucha jurisprudencia, se ha construido mucho que implica hacer una limitación a la libertad de expresión. Y en primera, pues sí, tienen que ser legítimos, tienen que estar en ley, tienen que ser proporcionales, tienes que hacer un test, digamos, para poder decir, este sí, de esta manera sí puedo limitar la libertad de expresión. Pero en estos casos lo que se está usando realmente
es, digamos, como un pretexto, como decías, para poder acallar ciertas críticas. Y es terrible, porque si lees los casos del Tribunal Electoral, lo que puedes ver o lo que puedes entender es que en muchos casos, por ejemplo, que se estaba haciendo crítica a ciertas candidatas, eran casos que estaban relacionados con el nepotismo, por ejemplo, ¿no? O sea, con personas que estaban señaladas porque tenían una relación con alguien más. Y a ver, estos casos en específico tienen una protección extra en la libertad de expresión. Son, en primera, acuérdense que cuando pensamos en cómo protege la libertad de expresión, también tenemos que pensar en los contextos, ¿no? Cuando hacemos esta ponderación. Entonces tenemos que pensar en la simetría de poder que existe, tenemos que pensar en la Claro. persona que emite el discurso, en la persona que lo recibe, en la intencionalidad y específicamente en qué tipo de discurso estamos protegiendo. El debate político es un discurso que tiene que ser ampliamente protegido. Si no permites el debate político y si ese debate lo estás limitando porque no puedes decir X, Y o Z, porque estás utilizando ciertas cosas que podrían ser un estereotipo, estás limitando la libertad de expresión de una manera que no es legítima. Y cuando estás señalando el nepotismo de cierta persona, primero me parece difícil y no entiendo muy bien la interpretación del tribunal, decir que eso es un estereotipo de género, o sea, decir que una de repente dicen, bueno, pues porque entonces le están diciendo que las mujeres no tienen capacidad. El nepotismo es un problema en el país grave y muy estudiado, y tanto con hombres como mujeres, con cualquier identidad de género. Y lo que se está criticando aquí es una situación muy, muy específica. Y me parece grave entonces que no se pueda señalar, porque entonces lo que está pasando es que se está limitando la crítica en estos espacios. Sí, totalmente. A mí me parece muy, muy preocupante y están, bueno, con el tema de género, que ha habido varios casos y me preocupa mucho porque, bueno, tiene muchísimas aristas, ¿no? Lo que acabas de decir, una es la dimensión de lo que importa, el peso tan importante que tiene la libertad de expresión para sostener la democracia, ¿no? Más allá de los derechos individuales, que también son importantísimos, pero es que también son parte Claro. de una sana democracia y el coste que puede tener este tipo de decisiones puede ser muy grande, ¿no? Para proteger estos mínimos de democracia. Y y el punto uno de los puntos que señalaste, que también me parece muy, muy importante, sé que estos casos no son sencillos, digo, tampoco diría, no, ay, es que estaba muy fácil resolver. No, porque hay que ponderar muchos de los aspectos que acabas de señalar, y uno de ellos tiene que ver con las diferencias de poder, ¿no? Y creo que en varios de estos casos que se han resuelto sí ha sido muy penoso fallar como a favor de personas muy poderosas, ya sea hombres y mujeres, y, pues, ahí como cargándole todo el peso de la ley a ciudadanos con con una situación muy vulnerable frente al poder. Totalmente, y digo, este es un caso que todavía no está totalmente resuelto, pero lo puedo hablar porque ya salieron algunas resoluciones, pero, por ejemplo, hace poco se sancionó a Radio Tosepan, que es una radio, con una concesión, comunitaria indígena, en un tema muy parecido a este, o sea, era un tema específico en el que estaba un spot, y este spot mencionaba una candidata, y no solo mencionaba una candidata, sino que, pues, decía que no la mencionaba ni siquiera, solo hacía referencia, y hacía referencia a una crítica sobre el nepotismo, ¿no? Y entonces aquí ves cómo también falta, un análisis interseccional, ¿no? O sea, ¿de quién estamos hablando? O sea, ¿cuál es la asimetría de poder? ¿Qué tanto poder tiene este medio contra una persona que es una candidata de un partido importante, en un distrito importante? ¿Y a quién estamos silenciando en este caso específico?
Y perdón, no era Radio Tosepan, era Radio Tocelo. Tocelo fueron a los que los sancionaron y de ahí empezaron una serie de medidas cautelares a las personas que además apoyaban a Radio Tocelo y sacaban ciertos comunicados en redes sociales que decían Radio Tocelo tiene la razón y entonces a esas personas también les llegaron medidas cautelares de no puedes decir nada, Qué terrible. no puedes decir nada sobre esta sentencia y es un caso terrorífico porque justamente ves cómo se desprestigia realmente la violencia de género, la violencia política de género, que hay que decirlo es gravísima y es una cosa que tiene que Claro. verse, pero justamente parte de protegerla y de cuidarla es no desprestigiarla utilizándola en este tipo de casos. Y esto que señalas también, como con consecuencias más estructurales, porque de por sí que es complejo proteger la perspectiva de género, ¿no? De sensibilizar sobre la importancia de tomar decisiones y hacer políticas con perspectiva de género, pero si al final se, se abusa, ¿no? De estos mecanismos, de estos mecanismos, también hay que decirlo, que se han ido construyendo a lo largo de muchísimos años y cuando ya están vigentes y ya se pueden utilizar, se abusa de ellos de esta manera, desprestigiándolos, pues también eh, además de pegarle a la libertad de expresión y a la democracia, también le pega a la lucha por los derechos de las mujeres. Exactamente. Y Carla, tú tienes también experiencia, ahorita que mencionaste este caso de una radiodifusora, como, bueno, me gusta porque has estado desde muchas perspectivas distintas en estos temas. Y del lado de la defensoría de las audiencias, creo que ahí también hay algo que sé, no, con un papel, con, digamos, los defensores de audiencias, con una responsabilidad bien interesante, pero también sin muchos mecanismos para poder incidir, ¿no? Como esperaríamos. Pero, ¿qué papel pueden tener y cómo se podrían, eh, bueno, que nos platiques un poco, porque creo que también muchas personas no conocen de qué se trata esto de las defensorías de las audiencias y qué papel podrían tener en estos casos para defender la libertad de expresión y el acceso a la información. Ay, como lo decías, creo que las defensorías de las audiencias son ciertos órganos que sirven como un puente de comunicación entre 2 partes, ¿no? Por un lado, el canal y por el otro, pues, las audiencias. Digo que es un puente de comunicación, pues, porque o sea, en teoría se resuelven ciertas cosas, pero estas cosas no son necesariamente vinculantes, pero si un medio de comunicación se toma en serio el papel de las defensorías, pues sí puede hacer ciertos cambios o ciertas reestructuras referente a lo que las defensorías recomiendan y están. Las defensorías tienen un papel difícil, como decías, porque hay ciertos lineamientos, códigos de ética que emiten los medios, que esos códigos de ética tienen que estar eh, como alineados con la ley, con la constitución. Pero y estos códigos de ética lo que hacen es decir que hay ciertos principios que tienen que seguir los medios, ¿no? Y sobre todo cuando pensamos en un medio público, estos principios son de observancia todavía más importante, ¿no? Es un medio público que tiene una concesión pública del Estado y que tiene ciertas responsabilidades con sus audiencias y puedes ver principios de todo, de pluralidad, de libertad de expresión, de libertad editorial, como está ahí regulado el derecho de réplica. Entonces, el papel de las defensorías un poco es a petición de parte, es decir, cuando haya quejas o también puedes, en alguna manera, no nada te limita a hacer una recomendación por un contenido que tú veas, pero en teoría tan funciona cuando las audiencias tienen quejas, comentarios, sugerencias, observaciones sobre lo que están viendo quedan, las defensorías, analizar el contenido, decirle al área qué pasó aquí, que tienes algo que decir y después generar ciertas recomendaciones. Ahora, este papel cada vez ha sido más difícil y digo, yo llevo varios años ya en la defensoría y los últimos casos, de hecho, han sido algo polémicos porque justamente también han tenido que ver con pues, un análisis que tiene más que ver con los medios digitales, ¿no? Porque a pesar de que estamos hablando de la radiodifusión pública, pues, muchas de estas personas son personas que colaboran con el canal,
pero que también tienen ciertas cuentas en medios digitales, en plataformas, y que ahí ejercen también derecho a la libertad de expresión, también tienen una, situación, digamos, de poder con referencia a sus audiencias, ¿no? Y entonces se juega ahí como una línea complicada sobre qué es lo que estás analizando, no solo lo del canal o el actuar de las personas, dónde está el ámbito público, dónde está el ámbito privado, ¿no? Y cuáles son los derechos que se deben de observar. Ahora, la defensoría, pues, no tiene posibilidades de limitar la libertad de expresión, pues, porque no genera procedimientos ni sancionatorios, ni administrativos, ni de ningún tipo más que Ajá. recomendaciones. Pero sí tiene posibilidades de ver cuando el canal está limitando alguna de estas libertades y mencionárselo al público. Eso es un poco cómo funciona. Sí, pues veremos, es una figura que ahí está y como dices, como la tenemos ahorita, depende de muchas Exacto. ojalá que se pueda hacer más uso, porque yo creo que en además, ¿sabes qué creo? En estos temas tan complejos que a veces pueden ser más útiles mecanismos, digamos, que puedan sonar más suaves, ¿no? Que dependan más de la sensibilización, del diálogo, pero con buena voluntad pueden tener buenos impactos. ¿No? No siempre tenemos que ir no al proceso sancionatorio y que los multen y que los... No, a veces es mejor ir por una parte más de sensibilización de ir avanzando como en una conciencia, ¿no? Y tratar de conciliar. Totalmente, y creo que tocas un punto fundamental, que qué bueno que lo dices, porque por ahí lo traía y no lo había mencionado, pero es como decir, a ver, hay varias partes. Primero está la libertad de expresión, que protege ciertos discursos, pero tiene límites. Eso significa que hay discursos que no están protegidos, y podemos reconocer que un discurso no está protegido, pero ahora, ¿qué haces con ese discurso que no está protegido? Es otra pregunta. Hay leyes y también hemos visto las famosas leyes Mordaza en Puebla, por ejemplo, o en otros lugares, México, que lo que dicen es que, bueno, ese discurso que no está protegido, lo que vamos a hacer es una respuesta penal. Y ahí es gravísimo, ¿no? Porque si el límite tiene que ser Claro, pequeño, si la respuesta es desproporcionada, no es un buen límite, ¿no? ¿Y por qué? Porque genera censura previa, porque genera esto que se llama el chilling effect, que es como si alguien de alguna manera te puede meter a la cárcel o sancionar con una multa enorme, pues ya no vas a decir nada, ¿no? Porque qué tal si mi discurso claro. no está protegido, qué tal si mi crítica se malentiende, qué tal si digo esto. Imagínense, ¿qué tal si digo que una diputada tiene redes de nepotismo y me sancionan? Pues al final ya no lo voy a decir, Sí. con que esté la duda. Ujú. Pero entonces hay otros mecanismos que son muy buenos, ¿no? O sea, puedes decir: "Oye, a ver, no puedes decir esto, pero entonces sensibilízate en temas de género, pide una disculpa pública, ratifica, haz un derecho de réplica". Hay muchos otros mecanismos para proteger la libertad de expresión y el derecho penal tiene que ser la última, si no es que no hay que utilizarla, o sea, en casos como Totalmente. muy extremos, como de abuso infantil hay que utilizarla, pero en otros casos no hay por qué. Es justamente contraria a lo que estamos, protegiendo. Sí, y como que tenemos una cultura que se va mucho para allá, ¿no? No, esto está mal, entonces, multa, cárcel, y no hay tanto que hacer antes de llegar a ese extremo. Y además donde podemos ir construyendo más ciudadanía, porque estas otras acciones son las que te permiten crecer. Como dices, a ver, vamos a dialogar, vamos, puedes escribir una disculpa pública, también sin abusar de eso, no de estos de que Perdón, discúlpate 30 días seguidos o no, no, eso estuvo grave. algo, algo más razonable, pero sí hay muchas acciones ahí en medio que te pueden, que son una oportunidad incluso para crecer como sociedad. Y creo que sería tan importante explorar y aprovechar más esas oportunidades, van de una manera conciliatoria y no de revancha, no llegar a estos casos, pues yo tenía la razón y pues ya ves, ¿no? Lo que te va a pasar. Como cambiar esa actitud No, total. a tratar de aprender como sociedad.
Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos ahora a una ronda rápida, donde te voy a hacer unas preguntas porque queremos aprovechar que nos compartas un poquito de tu experiencia personal, quizá también haciéndote, a ver si nos puedes recordar algo en este camino que has seguido. Por ejemplo, si nos puedes decir ¿cuál fue tu puerta de entrada a estos temas? ¿Qué te abrió los ojos sobre esto? A lo mejor una anécdota, una persona que te influyó, un caso. eh, ¿Cómo entraste a esto, Carla? Híjole, es muy interesante porque de hecho yo estaba estudiando, o sea, o dirigiéndome al derecho penal. Estaba trabajando en un tribunal bueno, con un magistrado específicamente en materia penal y en algún momento me sobrepasó lo horrible que era el derecho penal, lo difícil. Y entonces volteé a otro lado y estaba este nuevo organismo constitucional autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ahí pues entré, apliqué, pude entrar y me acuerdo como el primer momento en el que alguien me dijo algo como el espectro tal, 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 y para mí el espectro era un fantasma, o sea, no me imaginaba nada, no tenía idea, no Sí. sabía mucho sobre derechos humanos y eso es lo que había estudiado, pero estos temas no. Y mi primera sensación fue como tengo que entender técnicamente lo que está detrás de esto, ¿no? Y a intentar estudiar, aprender sobre la tecnología detrás, a sentarme con ingenieros, ingenieras, a que me explicaran qué era el Internet, cómo funcionaba. Y de ahí como que me empezó a interesar el tema de, bueno, todo esto está pasando mientras estamos regulando otras cosas, entonces, ¿cómo se puede de alguna manera entender de manera conjunta? Entonces, sí, ahí fue mi primera puerta de entrada. Ay, pues qué bien, qué bien que pudiste encontrar este camino. Sí. Y también platícanos de algún error de principiante que hayas hecho y que ya hoy en la perspectiva te hace reír. ¿Qué aprendiste de él? Por qué es algo que puedes recordar? Ay, pues, creo que en el camino he tenido muchos errores, ¿no? O sea, es parte como de aprender y como creo que recuerdo mucho como estudiante de derecho, y esto fue un error que sigo pagando. Como que, me enfoqué muchísimo, justamente a todos los temas de constitucional, de derechos humanos, que eran los que me encantaban y me apasionaban, pero de alguna manera dejé de lado todos los temas como civiles, o de contratos, o de financiero, porque decía como: "Ay, no, eso no, yo no me ni me voy a dedicar a eso", ¿no? Y en un mundo como en el que estamos ahora, que es un mundo tan interconectado, interdisciplinario, donde todo importa. Ahora, pues, recuerdo mis clases de economía y digo: "Híjole, hubiera puesto más atención", o mis clases de contratos, y digo: "Es que es tan importante", ¿no? Porque la aplicación y realmente el ejercicio de derechos se garantiza a través de tantas otras herramientas, y esas herramientas son igual de fundamentales que entender los derechos humanos per se. Eh, Eso, qué razón tienes, ¿eh? Como que es un mundo en el que nos hemos dado cuenta que íbamos en un camino de la superespecialización y de pronto dices: "No, no te puedes acotar tanto", ¿no? Hay que salir, abrir la visión. Qué bueno que nos lo dices. Gracias. Y un caso o una persona que te haya cambiado la manera de ver las cosas. Ay, pues, también cuando empecé a estudiar, mucho tiene que ver como con mi carrera. Empecé a trabajar en la Clínica de Interés Público del CIDE, y en la Clínica de Interés Público del CIDE empezamos a llevar como ciertos casos que la idea era, pues, justo que cambiaran el sistema como jurídico mexicano, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento estábamos discutiendo el derecho a la salud y eso se me quedó como muy grabado, ¿no? Y ya decíamos, no, pues, y tiene que ver con lo que les platicaba de que no todos los derechos son absolutos, ¿no? Decíamos, no, es que esta persona era, para hacerlo muy corto, una persona en una comunidad que tenía que acceder a un tratamiento específico y estábamos peleando por el derecho a la salud y de repente nos conceden el amparo y nos dicen, sí, le tienen que dar el tratamiento. Llegamos con los doctores y les decimos: "Aquí está, hay que nos tienen que dar el tratamiento", y nos dicen: "Perfecto, ¿a qué persona
saco para meter a esta, ¿no? O sea, ¿cuál cama? Díganme a quién de todas estas personas tengo que sacar, ¿no? Para que ustedes puedan hacer realidad su sentencia. Y para mí, o sea, me cambió absolutamente el entender que un derecho nos sirve, o sea, hay derechos que también son de papel, pero los concretizas, pues eso, con políticas públicas, con economía, con recursos que son finitos. Entonces siento que ya cada vez que pienso en algo, pienso, ¿y cómo lo hacemos realidad? ¿Y qué otra cosa voy a estar dejando a un lado por hacer esto realidad? Ay, qué imagen tan fuerte, ¿eh? Y qué interesante, ¿no? Por supuesto. Y lo que dice, los derechos no son absolutos y los derechos también de muchas personas, Exacto. ¿no? Que tienen que ponderarse y convivir. Ujú. A ver, el la última pregunta de esta sección, un consejo que te hayan dado y que te hayas quedado con él, que te gusta repetir y dárselo a otras personas. Ay, sí está difícil, pero ahorita pensé también en una, justo que me dieron cuando estaba trabajando en el tribunal, que me dijeron: "Si quieres saber qué tan libre es una sociedad, no mires su constitución, sino mira su código penal". Y me pareció muy Mm, interesante, porque en la Constitución, en teoría, están todas las libertades que tenemos. Pero en el Código Penal está cómo los restringimos y lo que castigamos, ¿no? Y creo que en este caso es muy aplicable, porque vemos nuestro artículo 6 constitucional, está precioso, la libertad de expresión está ahí, pero de repente te vas al Código Penal de Puebla y te das cuenta que están, penalizando con cárcel a las personas que busquen datos personales en Internet, que están que penalizando, la suplantación de identidad, que puede ser también sátira política, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí te das claro, cuenta qué tan libre realmente es una sociedad, cuando ves cómo piensan esos derechos que están en la Constitución. muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, Carla, ahora sí, para cerrar, eh, antes de despedirnos, solicitamos a nuestras invitadas, a nuestros invitados que nos den una recomendación o 2 de libros, películas, alguna serie, que esté de alguna manera relacionado con estos temas y que para quienes nos están escuchando, que les interese seguir reflexionando, lo puedan seguir explorando de otra manera. Ay, pues está difícil porque tengo muchas ideas, pero una película que me gusta mucho y que no habla de libertad de expresión tan directamente, pero sí a través de la protesta, es El juicio de los Chicago 7. Creo que está en Netflix, es una película además muy divertida, muy nueva y puedes ver todo un juicio, cómo están todas estas tensiones, cómo está toda la complejidad de cuando se resuelven estos casos. Y hay un podcast que me encantaba, pero ya terminó, pero igual ahí están todos los episodios y ahí creo que pueden seguir viendo y reflexionando, que es el de Derecho Remix. Creo que es un podcast súper padre que habla de libertad de expresión y otros derechos de una manera muy accesible para todas las personas. Ay, muchísimas gracias. Qué buenas sugerencias. Vamos a verlas y a escuchar el podcast. Gracias, Elena. Eh, Y pues ahora sí terminamos nuestra conversación. Muchísimas gracias, Carla. Qué interesante. Y además de esto, este tema fundamental, ¿no? Para todas las personas, para nuestra sociedad, para nuestro futuro. Gracias y que dejamos, ¿no?, la puerta abierta aquí siempre que nos quieras acompañar. Muchísimas gracias y de verdad gracias por todo también el material que sacan, la información. Soy, como decía, muy seguidora, pero además me parece muy interesante los temas que se están tocando desde el centro. Muchas gracias. Y cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias, que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima.
Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en Centro I, entra a nuestra página centroi.org y haz un donativo. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como Centro I-RG, en LinkedIn como Centro I para la Sociedad del Futuro, en Facebook como Centro I, en Instagram centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube Centro I Sociedad del Futuro. Hasta la próxima.